El Imperio Romano, en su mejor momento, fue algo increíble en la historia. Durante siglos dio una imagen de muchísimo poder, estabilidad y de ser una civilización muy avanzada. En la Pax Romana, más o menos los primeros 2 siglos después de Cristo, hubo paz en tierras enormes. Esta época, que muchos dicen que empezó con el emperador Augusto y duró hasta que reinó Marco Aurelio, vio al imperio extenderse desde las costas, con niebla de Britania, hasta los desiertos secos de Mesopotamia, desde los ríos Rin y Danubio al norte, hasta las arenas del norte de África al sur. Millones de personas, de culturas distintas, vivían bajo el gobierno de Roma. Caminos, acueductos y grandes edificios públicos unían este gran territorio, símbolos claros de lo buenos que eran los romanos construyendo y de su presencia que unía a todos. Más allá de su poder militar y sus construcciones impresionantes, el impacto cultural de Roma fue muy grande y duradero. Las leyes romanas dieron una base para la justicia y el gobierno que influiría en las leyes por miles de años. Ser ciudadano romano, algo que poco a poco se dio a más gente, ofrecía derechos y un sentimiento de pertenencia a muchos en las provincias, aunque no siempre por igual. El latín se volvió el idioma común del Mediterráneo occidental, usado para la literatura, la filosofía y para gobernar. Las ciudades por todo el imperio imitaban a Roma, con foros, baños públicos, templos y anfiteatros, creando una cultura urbana compartida. Era un mundo que creía que duraría para siempre en su misión de llevar la civilización. Es fácil mirar atrás y ver solo la grandeza, las bases que parecían imposibles de mover de este estado gigante. La fuerza de Roma en su apogeo parecía casi invencible, prueba de su gran organización y del orden que se sentía en todas partes. Sus legiones eran famosas, ejércitos disciplinados que conquistaron tierras enormes y luego mantuvieron la paz en sus largas fronteras. El gobierno imperial, aunque con sus fallos y cosas complicadas, logró gobernar este territorio enorme y diverso con una eficacia nunca vista para su tiempo. El comercio creció mucho, ayudado por una moneda común y la seguridad en los caminos y mares romanos, llevando productos e ideas de un lado a otro del imperio. Esta conexión hizo sentir a la gente parte de un mundo romano compartido, incluso lejos de la capital. Lo grande y duradera que fue esta estabilidad convenció a muchos de que Roma era eterna, un imperio que duraría para siempre. Pero, incluso en esta edad de oro, había problemas y tensiones escondidas. La enorme riqueza del imperio no se repartía por igual, y seguía habiendo grandes diferencias sociales entre los muy ricos y los muy pobres. Usar esclavos para el trabajo, aunque movía la economía, creaba problemas morales y sociales. Lo enorme del imperio hacía difícil la comunicación y el control, necesitando muchos recursos y gente. Además, que los emperadores tuvieran tanto poder en sus manos, sembró las semillas de futuros problemas, pues no siempre estaba claro cómo elegir al siguiente emperador sin peleas. Estas no eran grietas obvias en ese momento, sino cosas del propio sistema que, con la presión, traerían dificultades después. El cambio de la tranquilidad que hubo con los emperadores adoptivos al gobierno más caótico de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, se ve muchas veces como un momento clave, un antes y un después. El sistema de antes, donde los emperadores elegían a sus sucesores por ser los mejores y no por ser familia, había traído buenos gobernantes, pero Cómodo llegó al trono solo por ser hijo de emperador. Su reinado, que empezó en el año 180 después de Cristo, fue de puros lujos para él. No le interesaba gobernar en serio y prefería los espectáculos de gladiadores a hablar con el Senado. Este cambio era una señal de que las ideas importantes que habían sostenido el poder del emperador podían estar perdiendo fuerza. Aunque Roma ya había tenido emperadores difíciles antes, el final del periodo de los Antoninos pareció traer una época donde los caprichos del emperador podían poner en peligro la estabilidad del imperio. Y eso era una mala señal para el futuro. Junto con estos cambios en cómo eran los emperadores, estaba pasando algo más peligroso y escondido. El ejército tenía cada vez más poder en la política. Las legiones siempre habían sido muy importantes para el poder del emperador, pero su papel para poner o quitar emperadores se hizo cada vez más claro. Los generales con ambición que mandaban a soldados leales en las fronteras
Empezaron a ver el trono del emperador como un premio que se podía ganar con las armas, y no con el permiso del Senado o por ser de familia real. Esto no era algo totalmente nuevo. Ya se había visto en el año de los 4 emperadores, en el 69 después de Cristo. Pero las veces que los militares se metían en la política y con qué fuerza lo hacían, iba a aumentar muchísimo en los siglos siguientes. El ejército, que antes aseguraba la paz en Roma, poco a poco se estaba convirtiendo en una posible causa de problemas y peleas internas continuas. Esto era muy peligroso para la salud del imperio a largo plazo. El gasto enorme de mantener un imperio tan grande y un ejército permanente tan grande también empezó a presionar mucho la economía. El gasto en el ejército era, de lejos, lo que más costaba en el presupuesto de Roma. Para poder pagar sus deudas, sobre todo para pagar a los soldados, los emperadores muchas veces le quitaban valor a la moneda. Esto quiere decir que las monedas tenían menos oro o plata, pero seguían diciendo que valían lo mismo. Aunque esto ayudaba por un tiempo corto, al final hizo que los precios subieran muchísimo y que la gente ya no confiara en las monedas. Además, hubo pestes, como la peste antonina, que se extendieron por todo el imperio, matando a mucha gente y afectando al campo y al comercio. Estos primeros problemas económicos quizás no se vieron al principio como peligros que amenazaran con acabarlo todo, pero fueron debilitando la fuerza económica del imperio. Así, el imperio estaba más débil para las crisis que vendrían y para todo lo que el Estado pedía cada vez más. En la sociedad, la diferencia entre los ricos y poderosos y la mayoría de la gente, los más humildes, parecía hacerse más grande. Muchísimo dinero estaba en manos de unas pocas familias de senadores y comerciantes ricos, mientras que la gente común pasaba necesidades económicas y tenía pocas oportunidades para mejorar. La forma en que la sociedad romana estaba organizada, donde era importante ayudar a otros y cumplir con la ciudad, quizás estaba sufriendo por estas diferencias cada vez mayores. Además, como el imperio era tan enorme, los problemas de la gente en las provincias lejanas parecían no importar mucho a los que mandaban en Roma. Esta separación cada vez mayor, junto con las preocupaciones por el dinero, creó un ambiente donde la lealtad al imperio ya no era segura. Lo que pasaba en cada lugar y cómo se sentía la gente allí empezó a ser más importante que sentirse romano. Y esto fue debilitando poquito a poquito lo que mantenía unido al imperio. El periodo que va, más o menos, del año 235 después de Cristo al 284 después de Cristo se conoce como la crisis del siglo III. Esta época fue de muchísimos problemas, casi sin parar, que hicieron temblar al Imperio Romano desde sus cimientos. Lo que pasó es que hubo un montón de emperadores, uno detrás de otro, muy rápido. A muchos se les llamaba emperadores de cuartel, porque eran jefes del ejército que sus propios soldados elegían. Casi ninguno de estos emperadores murió de viejo. A la mayoría los mataban sus propios soldados o sus enemigos, o morían peleando en batallas. En estos 50 años, se cree que hubo por lo menos 26 emperadores de verdad, y muchos otros que querían serlo, y tomaron el poder en diferentes partes del imperio. Con tanto cambio en el poder, era imposible planear a futuro. El dinero y la gente importante estaban ocupados en estas peleas en vez de gobernar y defender el imperio. Todo iba cada vez peor, como en un remolino. Para que te hagas una idea de lo rápido que cambiaban los emperadores, está lo que pasó en el año de los 6 emperadores, en el 238 después de Cristo. En solo un año quitaron a Maximino el Tracio. Luego gobernaron juntos por poquito tiempo Gordiano I y Gordiano II, pero los vencieron. Después, el Senado eligió a Pupieno y Balbino, pero los asesinó la Guardia Pretoriana. Al final, nombraron emperador al joven Gordiano III. Tantos cambios tan rápidos y violentos en el mando de Roma demostraban que ya no funcionaba cómo se elegía al siguiente emperador ni cómo se mantenía el orden. Ser emperador, que antes era un puesto de mucho poder y respeto, se convirtió en un juego peligroso, como una lucha por el trono. Lo peleaban generales con muchas ganas de poder, sin importarles las leyes ni si el imperio estaba bien. Estas guerras civiles continuas gastaban muchísimos soldados y riquezas de Roma. Que el gobierno cambiara tanto todo el tiempo fue terrible para cómo se manejaba el imperio y para la vida de la gente.
Como los emperadores duraban tan poco, no había forma de seguir haciendo las cosas igual en el gobierno. La gente que trabajaba para el gobierno en las provincias a veces ni sabía quién era el emperador de verdad en ese momento. Las obras públicas se pararon, había menos policía y seguridad, y esa sensación de estar seguros que hubo durante la paz romana desapareció. La gente y los pueblos tenían que arreglárselas solos cada vez más. Empezaron a preocuparse más por sus propias zonas y dejaron de confiar en que el gobierno central los pudiera proteger y ayudar. Que la gente ya no confiara y que el gobierno central no tuviera fuerza fueron cosas muy importantes que debilitaron al imperio. Así era más difícil enfrentar otros problemas que iban creciendo. Y para colmo de los problemas internos, durante la crisis del siglo III, también aumentaron mucho los peligros que venían de afuera. Como los ejércitos romanos estaban muchas veces peleando entre ellos en guerras civiles, las fronteras quedaban sin protección. Tribus germánicas como los godos, los alamanes y los francos atacaban y destruían cosas al otro lado de los ríos Rin y Danubio. En el este, el nuevo imperio sasánida de Persia, que había vuelto con fuerza, era un enemigo muy grande. Incluso capturaron al emperador Valeriano en una batalla en el año 260 después de Cristo. Eso fue una vergüenza enorme para Roma. Nunca antes había pasado. El imperio tenía que pelear guerras en muchos sitios a la vez, y eso era muchísimo más difícil por todos los problemas que había dentro. Fue una época en la que parecía que Roma estaba a punto de romperse por completo, como si su vida pendiera de un hilo. La Guardia Pretoriana, que al principio creó Augusto para que fuera la guardia personal del emperador, llegó a tener una posición única y cada vez más poderosa en el Estado romano. Como estaban en la misma Roma, eran una unidad militar de élite, con un acceso especial al emperador y al centro de la política del imperio. Aunque su trabajo oficial era proteger al emperador, pronto se dieron cuenta de que estar tan cerca del poder también les daba la capacidad de influir en quién tenía ese poder. Con el tiempo, se hicieron famosos por poner y quitar emperadores, y su lealtad muchas veces se compraba con promesas de grandes donativos, o sea, pagos en dinero cuando un nuevo emperador subía al trono. Esto creó una situación muy peligrosa, donde los intereses de la guardia podían ser más importantes que la estabilidad del imperio o lo que quisiera el Senado. Sus intervenciones se volvieron algo común en la vida política de Roma y muchas veces terminaban en sangre. Uno de los episodios más vergonzosos y que más nos enseña de la historia de la Guardia Pretoriana, y la verdad, del imperio mismo, ocurrió en el año 193 después de Cristo. Después del asesinato del emperador Pertinax, a quien la misma guardia había matado porque él intentó ponerles más disciplina y frenar sus excesos, estos soldados de élite hicieron algo de una osadía tremenda. Literalmente, pusieron el trono imperial en subasta, ofreciendo su apoyo al candidato que les prometiera más dinero. El rico senador Didio Juliano fue quien, para su vergüenza, ganó esta subasta, prometiendo una cantidad enorme de dinero a cada soldado. Este evento, la venta literal del Imperio Romano por quienes debían protegerlo, fue una muestra terrible de cuánta corrupción había y del poder bruto que los militares podían tener sobre el Estado. La subasta del Imperio a Didio Juliano fue un símbolo muy claro de cómo se estaban pudriendo las instituciones políticas romanas. Demostró un desprecio enorme por las formas tradicionales que daban poder al emperador, como la aprobación del Senado, el apoyo del pueblo o el derecho por familia. El puesto más alto del mundo romano quedó reducido a ser una simple mercancía, algo que se compraba y se vendía como cualquier otra cosa. Este suceso mandó un mensaje muy claro por todo el imperio. La fuerza militar y el poder pagar por ella se habían convertido en quienes de verdad decidían quién mandaba. La autoridad moral del puesto de emperador quedó muy manchada por este episodio, y esto hizo que la gente desconfiara cada vez más de cómo funcionaba el gobierno romano y de los principios que supuestamente defendía. Fue un momento muy bajo, y al prestigio del imperio le costó mucho recuperarse del todo. Las acciones de la Guardia Pretoriana en el año 193 después de Cristo también sentaron un precedente peligroso y que trajo mucha inestabilidad. Aunque el reinado de Didio Juliano duró poco,
pronto fue derrocado y ejecutado por Septimio Severo, que marchó hacia Roma con sus legiones, el mensaje estaba claro. La fuerza militar y sobre todo el apoyo de unidades militares importantes como los pretorianos o los poderosos ejércitos de las fronteras era lo más importante. Esto animó a otros generales con ambición a ver el trono como algo que podían conseguir de maneras parecidas, alimentando ese ciclo de guerras civiles y tomas de poder por la fuerza que serían tan típicas del siglo III. La traición de la Guardia Pretoriana mostró una debilidad muy grande en el sistema romano, la falta de una forma clara, pacífica y legítima para que un emperador pasara el poder al siguiente. Esto dejaba un vacío de poder que los militares estaban más que listos para llenar, muchas veces con consecuencias terribles para la estabilidad del imperio. Sección 5. Bolsillos vacíos, promesas vacías, ruina económica y moneda devaluada. El Estado romano enfrentaba gastos enormes y cada vez mayores, principalmente para su gran ejército y la complicada burocracia imperial. Para cubrir estos gastos, sobre todo cuando no alcanzaban los impuestos o cuando los emperadores necesitaban dinero para regalos y así asegurar su popularidad o la lealtad del ejército, los gobernantes uno tras otro recurrieron a una solución que parecía fácil: devaluar la moneda. Esto significaba reducir la cantidad de metal valioso, casi siempre plata, en monedas como el denario, pero manteniendo su valor oficial. Por ejemplo, un denario que antes era casi todo de plata pura, con el paso de las décadas, podía tener solo un poquito de plata, y el resto era de metales más baratos. Esto permitía al gobierno hacer más monedas con la misma cantidad de plata, como si crearan dinero de la nada. Pero fue una política con consecuencias muy graves a largo plazo para la economía romana. Esta devaluación continua de la moneda llevó sin remedio a una inflación galopante y al final a una hiperinflación, especialmente durante la crisis del siglo III. Cuando la gente se dio cuenta de que las monedas tenían cada vez menos valor real, pedían más monedas por los productos y servicios. Los precios de las cosas de todos los días subieron muchísimo, a veces de un día para otro o de una semana para otra. Los ahorros que la gente tenía en monedas perdieron todo su valor, acabando con la riqueza guardada por la gente común e incluso por los que estaban un poco mejor. El comercio se volvió súper difícil, porque el valor del dinero cambiaba demasiado. La gente empezó a usar cada vez más el trueque, o sea, cambiar unas cosas por otras directamente, o pedían que se les pagara con productos, como cosas del campo, en lugar de con la moneda oficial que perdía valor muy rápido. Este caos económico dañó profundamente la base de la vida comercial romana. La caída de un sistema de moneda confiable también afectó muchísimo la capacidad del Estado para cobrar impuestos. Como la moneda perdía valor, cobrar impuestos en moneda se volvió un problema tanto para el que pagaba como para el gobierno. A los que pagaban impuestos les costaba mucho conseguir suficientes monedas devaluadas para cumplir, y el Estado, cuando recibía estas monedas, veía que compraban mucho menos que antes. Como respuesta, el gobierno romano empezó a pedir cada vez más los impuestos en especie, o sea, en forma de productos como grano, aceite, vino o cosas fabricadas. Este cambio, conocido como la para los suministros del ejército, significó un retroceso a un sistema económico menos avanzado. También puso una carga enorme sobre los que producían en el campo y hizo que planificar la economía a largo plazo fuera súper difícil para el Estado. Ante este desastre económico, algunos emperadores intentaron hacer reformas, aunque muchas veces con poco éxito. Diocleciano, a finales del siglo III, intentó estabilizar la economía con varias medidas, incluyendo una reforma de la moneda y, la más famosa, su edicto sobre precios máximos en el año 301 después de Cristo. Este edicto intentaba poner precios fijos por ley para miles de productos y servicios, y también para los sueldos, con castigos muy duros para los que no cumplieran. Pero el edicto resultó ser casi imposible de cumplir. Los comerciantes simplemente no querían vender sus cosas a los precios bajos que mandaba la ley, lo que llevó a que faltaran productos y aparecieran mercados negros. Estas medidas no solucionaron las verdaderas causas de la inflación, o sea, la larga historia de devaluación de la moneda y los gastos imposibles de mantener del Estado, sobre todo,
de su maquinaria militar. El corazón económico del imperio quedó muy debilitado. Sección 7. Armas extranjeras, guerras romanas, la barbarización del ejército. La maquinaria militar romana, que por mucho tiempo fue la base del poder del imperio, cambió muchísimo con los siglos. Al principio de la República, Roma contaba con una milicia de ciudadanos, o sea, dueños de tierras que luchaban por el Estado. Esto luego se convirtió en un ejército profesional, de soldados que servían por mucho tiempo, con Mario y después con Augusto. Casi todos eran ciudadanos romanos, pero a medida que el imperio crecía y necesitaba más soldados, sobre todo en sus fronteras tan grandes, la forma de reclutar gente empezó a cambiar. Cada vez era más difícil tener un ejército solo de ciudadanos italianos, así que el Estado empezó a buscar más lejos y apuntó a más gente de las provincias. Al final, y sobre todo desde el siglo III en adelante, Roma empezó a usar cada vez más a personas y grupos de fuera de las fronteras del imperio, los que llamaban bárbaros, para que sirvieran en sus legiones y unidades de ayuda. Esta idea de reclutar a gente que no era romana, especialmente a pueblos germánicos como los godos, los francos y los vándalos, se hizo por ser prácticos y porque no quedaba otra. Estos grupos muchas veces sabían luchar muy bien y estaban listos para servir. A veces venían solos, otras veces venían tribus enteras con sus propios jefes y servían como, o sea, aliados que tenían un pacto con Roma. Para el Estado romano, esto era como tener una fuente de soldados que parecía no acabar nunca, para defender sus fronteras enormes y luchar en sus guerras internas. Para los reclutas bárbaros, servir en el ejército romano significaba tener una paga, una buena posición y la oportunidad de recibir tierras dentro del imperio cuando se retiraran. Por un tiempo, pareció un trato bueno para todos. Roma conseguía los soldados que tanto le faltaban y, además, metía en su sistema a grupos que podrían haber sido enemigos. Pero depender cada vez más de estos mercenarios bárbaros y también trajo problemas importantes. La lealtad de estas tropas no siempre era segura. Muchas veces eran más leales a sus jefes directos, que a veces eran sus propios líderes tribales sirviendo como oficiales romanos, que al emperador que estaba lejos o a la idea del Estado romano. Esto podía causar que no obedecieran, que se rebelaran o que se cambiaran de bando si alguien les ofrecía algo mejor. Además, aunque algunas unidades bárbaras se adaptaron y se hicieron más romanas, otras mantuvieron sus propias culturas, idiomas y formas de luchar. Esto a veces creaba problemas con los jefes romanos y las unidades romanas de siempre, y podía hacer más difícil mandar y controlar en el campo de batalla. Así, el ejército romano ya no era tan uniforme como antes. El efecto más grande de esta barbarización del ejército fue que poco a poco cambió quién tenía el poder. Como cada vez había más soldados de origen germánico o de otros lugares no romanos, gente de estos grupos empezó a subir de puesto hasta llegar a ser altos mandos. Personajes como Estilicón, que era de origen vándalo, y Ricimero, de origen suevo visigodo, llegaron a ser, o sea, los jefes del ejército. Tenían un poder político enorme y muchas veces eran los que de verdad mandaban detrás de emperadores que eran como marionetas en el Imperio Romano de Occidente durante el siglo V. Aunque estos hombres muchas veces eran buenos jefes militares, que ellos llegaran tan alto significó un cambio muy importante. La defensa de Roma, y también su gobierno, estaba cada vez más en manos de gente que no era romana de origen o de cultura como se entendía antes. Esto cambió la verdadera forma de ser del ejército y del Estado romano. Sección 8. El peso del mundo. Presiones externas y migraciones bárbaras. Aunque los problemas internos sin duda debilitaron al Imperio Romano, es muy importante recordar las enormes presiones de fuera que enfrentó, sobre todo desde el siglo III en adelante. La palabra bárbaro, que usaban los romanos para hablar de la gente que vivía fuera de sus fronteras, incluía a un montón de grupos diferentes, cada uno con sus propias culturas, razones para hacer las cosas y formas de organizarse. Entre estos estaban tribus germánicas como los godos, vándalos, francos, lombardos y alamanes, que estaban cerca de las fronteras de los ríos Rin y Danubio. También había grupos como los hunos, que eran un pueblo nómada que venía de Asia Central.
Es muy simple pensar que estos grupos solo eran bandas de salvajes que querían destruir todo. Muchas veces se movían por razones complicadas, como cambios en el clima, peleas entre ellos, porque había demasiada gente, o porque querían tener parte de la riqueza y la tranquilidad que creían que había en el mundo romano. Las fronteras del Imperio Romano, que se extendían por miles de millas, sufrieron una presión cada vez mayor y que no paraba. En el norte, los ríos Rin y Danubio, que por mucho tiempo fueron las fronteras de siempre, vieron cómo muchos grupos entraban a menudo y en gran número. Las tribus germánicas, a veces unidas en grupos grandes, cruzaban a territorio romano buscando tierras, cosas para robar o un lugar seguro para escapar de otros grupos que también se movían. Hacia el este, el imperio sasánida de Persia seguía siendo un enemigo fuerte y avanzado que podía lanzar grandes ataques militares contra las provincias del este de Roma, quitándole recursos y haciendo que Roma no pudiera prestar atención a otras cosas. Roma se encontró casi siempre defendiéndose en guerras, luchando para poder con los peligros que venían de muchos lados al mismo tiempo. Esto era una pesadilla para organizar la defensa de cualquier imperio, sin importar lo fuerte que hubiera sido antes. El ejército romano, aunque tenía una fama legendaria, no daba abasto tratando de parar estos peligros tan diferentes y que no dejaban de aparecer. Se pelearon batallas muy importantes. Algunas se ganaron, otras se perdieron y eso tuvo consecuencias terribles. La batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo, donde un ejército romano al mando del emperador Valente fue destrozado por la caballería pesada de los godos, se menciona muchas veces como un momento clave que cambió todo. Esa batalla demostró que las tácticas de siempre de la infantería romana no servían contra las nuevas formas de pelear, y fue una señal de que los ejércitos bárbaros podían causar derrotas terribles a los ejércitos del imperio. Perder así no solo hacía que tuvieran menos soldados valiosos, sino que también animaba a otros grupos a desafiar el poder de Roma. La capacidad del imperio para aguantar golpes así y reponer lo que perdía fue bajando con el tiempo, desgastada por siglos de peleas. Y algo muy importante, estas presiones de fuera no pasaban solas, sino que se juntaban con los problemas internos de Roma, como en un círculo vicioso que hacía todo peor. Cuando había guerras civiles y problemas políticos dentro del imperio, las fronteras quedaban con pocos soldados y débiles, y eso invitaba a que otros entraran. Al revés también pasaba. La necesidad de gastar dinero todo el tiempo en guerras contra enemigos de fuera afectaba mucho la economía romana, ayudando a que subieran los precios, a que hubiera impuestos muy altos y a que la gente estuviera descontenta. Los grupos bárbaros también eran listos para aprovecharse de las peleas internas de los romanos. A veces se ponían del lado de un grupo romano contra otro. Fue esta mezcla complicada de problemas internos y ataques continuos de fuera lo que fue tan difícil para Roma. Ninguna de las dos cosas por sí sola explica del todo cómo cambió el imperio. Más bien, fue el efecto de las dos juntas, sumándose durante mucho tiempo, lo que transformó el mundo romano.